Muy buenas tardes. Somos pertenecientes a la sección 2 de primer año de Derecho de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. El grupo se encuentra conformado por Ángel Barrio, Sergio Zurbarán y mi persona, Jordi Montilla. Hoy le vamos a hablar sobre el verbo. El verbo es la categoría gramática que expresa la acción, estado o proceso en una oración. Es una de las partes fundamentales del lenguaje y puede sufrir diversas transformaciones según el tiempo, modo, persona, número, voz o aspecto. Los verbos pueden conjugarse en distintos tiempos como presente, pasado o futuro para indicar cuándo se realiza la acción. También pueden cambiar el modo en que indica la actitud del hablante de la acción verbal como indicativo, subjetivo, condicional o interpretativo. La morfología. La morfología del verbo se refiere al estudio de la estructura interna de esta categoría gramática, es decir, a los elementos que constituyen el verbo y que permiten su conjugación y flexión. El verbo de la primera conjugación son aquellos que terminan en terminar ar, como cantar, bailar, amar, hablar, entre otros. El verbo de la segunda conjugación son aquellos que terminan en er, como comer, beber, tener, deber, entre otros. El verbo de la tercera conjugación son aquellos que terminan en ir, como vivir, partir, subir, escribir, entre otros. Los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que según el patrón preestablecido de conjugación, esto significa que siguen una serie de reglas en su flexión que se aplican de manera uniforme a todos los verbos que presenten en la misma conjugación. En el español los verbos regulares se dividen en tres grupos o conjugaciones según su terminación del infinitivo. Los verbos principales se terminan en ar, como cantar, bailar, amar, hablar, entre otros. Los verbos secundarios de la conjugación er, como comer, beber, tener, deber, entre otros. Y los verbos de la conjugación que terminan en ir, como vivir, partir, subir, escribir, entre otros. Verbos irregulares. Son aquellos, a la diferencia de los verbos regulares, no siguen un patrón fijo de conjugación y tienen formas verbales que apartan de la forma establecida. En el español existen numerosos verbos irregulares que presentan cambios en las raíces verbales, en las terminaciones de las diferentes formas verbales, en los vocablos o contextos de ciertas conjugaciones, entre otros aspectos. Algunos ejemplos de los verbos irregulares son yo, tú, soy, eres, él, ella, es, nosotros, vosotros, somos. Defectivo. Se refiere a aquellos verbos que tienen conjugación incompleta o ausente de ciertos tipos verbales, personales, gramáticos o modos. Esto significa que no todas las formas verbales de estos verbos están presentes en la lengua o en el lenguaje, lo cual puede deberse a motivos históricos, fonéticos, semánticos o culturales. Modos de verbo. Los modos verbales son las diferentes formas en las que se pueden expresar las acciones verbales en relación con la realidad o lo subjetivo del hablante. Existen tres modos verbales principales: indicativo, subjetivo e imperativo. Cada uno de estos modos tiene características y unos específicos. El indicativo es el modo verbal más utilizado y se emplea para expresar acciones reales o concretas. Por ejemplo, yo estudio español, ella cenó temprano, ellos viajaron mañana. Sustantivo. Se utiliza para expresar acciones supuestas o hipótesis, posibles dudas, deseos, emociones o acciones que aún no han ocurrido.
como por ejemplo, espero que vengas mañana a casa, espero verte pronto. Imperativo. Se emplea para dar órdenes, hacer sugerencias, dar consejos o expresar mandatos, como por ejemplo, haz tu tarea, vete de aquí. Tiempo. El tiempo verbal es un verbo indical cuando ocurre la acción expresada por el verbo en español. Existen tres tipos verbales principales: pasado, presente y futuro. Cada uno de estos tiempos verbales se puede conjugar de acuerdo a las diferentes personas gramáticas: yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas, en presente, pasado y futuro. Persona. La persona del verbo se refiere a la persona gramática que realiza la acción expresada por el verbo. En el español, los verbos pueden conjugarse en diferentes formas para indicar quién realiza la acción. Las personas gramáticas en español son primera persona, segunda persona, tercera persona. La voz del verbo indica la relación entre el sujeto y la acción verbal. Es decir, el sujeto realiza la acción, la voz activa. Si recibe la acción, la voz pasiva. En el español, los verbos pueden estar en voz activa o pasiva. La voz activa, el sujeto realiza la acción expresada por el verbo. La estructura básica de una oración en voz activa: el sujeto más verbo más complemento. Ejemplo: Juan come una manzana. La voz pasiva. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción expresada por el verbo. La constructura básica de una oración en voz pasiva es el complemento agente, si es necesario, más el verbo del ser de la forma correspondiente, más la participación del verbo principal por el sujeto. Ejemplo: la manzana es comida por Juan. Los aspectos del verbo. Se refiere a la forma en que expresa la duración o el desarrollo de una acción. En el tiempo existen dos aspectos verbales principales: el aspecto perfecto y el aspecto imperfecto. El aspecto perfecto se utiliza para indicar acciones o eventos que se consideran completos o terminados en un tiempo específico. Aspectos imperfectos se utiliza para indicar acciones, eventos que están en curso o en proceso, o que se repiten en... Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Zulbarán y en esta oportunidad estaremos hablando sobre las formas no personales de los verbos, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Esta forma no indica quién realiza la acción del verbo, sino que se utilizan para expresar acciones de manera general o en diferentes contextos. En este sentido, el infinitivo es la forma básica y no conjugada del verbo en español. El infinitivo termina en ar, er o ir. Por ejemplo, cantar, comer, vivir. Se utiliza para expresar acciones de manera general sin indicar quién realiza la acción. Por ejemplo, me gusta bailar o quiero viajar. Por su parte, el gerundio es una forma no personal del verbo que termina en ando para verbos en ar o yendo para verbos en er e ir. Se utiliza para expresar una acción que está en curso o que se realiza de manera simultánea con otra acción. Por ejemplo, estoy estudiando para el examen o estaba leyendo un libro cuando sonó el teléfono. Del mismo modo, tenemos el participio, que es una forma verbal que se utiliza para formar los tiempos compuestos de los verbos en español. En español hay dos tipos de participios: el participio presente, que termina en ante, ente o yente, y el participio pasado, que termina en ado, ido, to o so. Por ejemplo,
en la oración he comido una manzana. El participio pasado es comido. Los participios también pueden funcionar como adjetivos. Por ejemplo, una persona interesante o una película emocionante. Un adverbio es una palabra que modifica o complementa el significado de un verbo. Un adjetivo, otro adverbio o incluso una oración completa. Los adverbios se utilizan para indicar cómo, cuándo, dónde, en qué medida o en qué frecuencia o con qué frecuencia ocurre una acción. Por ejemplo, en la frase María camina lentamente, el adverbio lentamente modifica el verbo caminar, indicando la manera en que María realiza la acción. Los adverbios pueden clasificarse en diferentes categorías según su función, como adverbio de tiempo, que sería ayer pronto, de lugar, que sería aquí, allí, de modo que sería rápidamente, bien, de cantidad, mucho, poco, y de frecuencia sería siempre, nunca, entre otros. Los adverbios son una parte importante en el lenguaje, ya que aportan información adicional y matizan el significado de las oraciones. Seguidamente tenemos las frases o modos adverbiales. Una de las frases serían Juan corre rápidamente por el parque. O también pudiera ser María camina lentamente, canta hermosamente en el concierto. El perro ladra fuertemente cuando alguien se acerca. Y pudiera ser también el tren llegó puntualmente a la estación. Esto ha sido toda mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, en este caso continúo yo con la exposición. Y bueno, voy a hablarle de qué son las proporciones. Las proporciones son ciertos tipos invariables de palabras de significado enteramiento gramatical cuya función es expresar la relación que existe entre otros o más términos. Viene giros o modos prepositivos. Son giros o palabras con precisión, son un grupo de dos o más palabras que funcionan morfológica, sintáctica y semisintáctica. En otras palabras, son unidades léxicas que sirven para unir y conectar o relacionar palabras de una función. Les continúo con el dequeísmo. Es un concepto que se usa en la gramática verbal para nombrar a la utilización incorrecta de una expresión junto a una misma oración, se puede decir. Viene el abuso de la preposición. La acción es la acción de una garantía de constitución establecida en nuestra constitución actual, que trata de definir y analizar la circunstancia en la que está la garantía desde el amparo constitucional. Viene qué son las conjunciones. De ellas que permiten enlazar otras palabras o proporciones del sigma, es decir, que sirven de enlace entre las partes de una oración o entre más oraciones de los anexos gramáticos. Le continúo con los giros y modos conjuntivos. Hay muchos ejemplos, yo les voy a nombrar unos 2 o 3 aquí. Un ejemplo, al salir la madre el bebé llora. Es lo mismo que decir cuando salió la madre por seguido. Por llegar tarde no trabajarás más. Es lo mismo que decir porque llegó tarde. Esos son los giros y los modos conjuntivos. Unos ejemplos que acabo de nombrar allí. Vienen las interjecciones. Las interjecciones son una clase de palabras invariables que no varían en el género o número, ni cualquier otro aspecto gramatical. Con ellas formamos enunciados exclamativos que manifiestan impresiones que verbalizan sentimientos o tratan de llamar la atención de la persona receptora del mensaje que se está dando. Viene el uso y tipo, los usos y tipos de anexos.
En la gramática se conoce como nexos o ciertos tipos de palabras o morfemas que cumplen el rol de conectores entre oraciones o entre sigmas, es decir, que dentro de la síntesis hacen la puente entre una parte del discurso y otra, ejerciendo a la vez un sentido específico en lo dicho. Ahora continúo con los tipos de nexos. A continuación clasificaremos y daremos ejemplos de los nexos. Nexos coordinantes, aquellos que ejercen efecto de tipo coordinante y que pueden ser a su vez tienen copulativos. Son aquellos que sirven para juntar o sumar elementos, tales como, por ejemplo, compré papas y calabazas, no conseguí pescado ni carne. Vienen los disyuntivos, aquellos que por el contrario realizan una separación o una elección entre los términos, como un bien, por ejemplo, ¿quieres salir o quedarte en casa? No sé si se acepta su propuesta o bien la rechaza. Vienen adversativos, los conjuntos adversativos. Son aquellos que expresan una exposición clara entre términos o algo que ocurre a pesar de otra clase, tales como más, sin embargo, aunque por ejemplo quiero comer pasta, pero estoy muy gorda, vivimos tiempos difíciles y así, etcétera. Bueno, este fue mi exposición. Con esto finalizamos y damos por terminada la exposición.